¿cómo están? Mi nombre es Federico González, soy profesor en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Actualmente vivo en Viena hace 2 años, trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y soy cofundador de Panelsoft, que es una empresa local que desarrolla tecnología en Tierra del Fuego y en el resto de Patagonia. Voy a hablar hoy de la velocidad del cambio, de cómo están ocurriendo distintos eventos en la historia de la humanidad y cómo nos afectan a nosotros en nuestro día a día. Eh, y vamos a empezar con una frase, que es una frase que tiene 2500 años, que es: el cambio es la única constante. Esta frase para mí fue muy importante cuando la descubrí porque me dio a entender de que las cosas ocurren a pesar nuestro. Y entonces eso es algo que de alguna manera modeló mi forma de ser, porque me enseñó a que si yo no me acostumbro, si yo no me preparo para ese cambio, el cambio va a ocurrir igual. Entonces, cuando hoy vamos a hablar de la velocidad del cambio, lo que yo quiero hacer hoy es ayudarles a prepararse, a entender cosas que pasan, que ocurren hoy, que son bastante obvias, que las vemos todos los días, pero todas juntas a veces no las dimensionamos, o a veces sí, depende de cada uno. Esa es una línea de tiempo donde vamos a hablar que la rueda se inventó hace 4000 años, hay alguna discusión también respecto a eso, pero supongamos que fuera así. La escritura, o sea, la sociedad, las distintas sociedades inventaron sus formas de escritura también hace miles de años. Podemos hablar que otro hito histórico ha sido en la antigüedad, en la Grecia antigua, cuando se empieza a generar lo que hoy llamamos filosofía y también la democracia y un montón de otras cuestiones. De hecho, en la Grecia antigua se inventaron los Juegos Olímpicos. Eso ocurrió hace 2500 años. Y después ocurrieron otras cosas muy importantes, por supuesto, pero un hito que quisiera destacar es la invención de la imprenta, que está sumada a otras distintas cosas muy importantes que ocurrieron en ese mismo tiempo, que fue principalmente el Renacimiento, en donde hubo un avance muy importante en la ciencia, lo que nosotros hoy llamamos el método científico. Se definió, se empezó a usar esa forma de hacer ciencia en ese momento, y a partir de ahí empieza a haber una serie de cambios muy grandes y muy rápidos, las revoluciones industriales a principios del siglo XX, y acá pongo la lectura. No es que la lectura se inventa en el siglo XX, pero la realidad es que hasta prácticamente mitad del siglo XX, la mayor parte de la población del mundo no sabía leer, cosa que para nosotros hoy puede ser algo raro pensarlo. Hace 100 años o 200 años, la mayoría de la gente en el mundo no sabía leer. La electricidad, el teléfono, la penicilina, que fue súper importante para nuestra salud, para que la calidad de vida de las personas aumentara drásticamente en un sentido positivo. Las computadoras, el hombre llegó a la luna, se inventa el GPS, se inventa Internet, y todo eso ocurrió en el siglo XX. Y hay alguien que puso una frase, siglo XX, cambalache, problemático y febril. Entonces lo que yo me pregunto es, sí, ha sido problemático, hubo 2 guerras mundiales en el siglo XX, y ha sido febril, porque ocurrieron un montón de cosas juntas. Pero veamos qué es lo que está pasando ahora. Decíamos recién, en el siglo XX, la telefonía, la electricidad, la penicilina, la aviación, se inventan las computadoras. Acá estamos haciendo un desglose ahora de los últimos años en cada década principalmente. El hombre llega a la luna. El 50% de la población urbana de Argentina empieza, o mejor dicho, el 50% de la población de Argentina empieza a vivir en urbes, en ciudades pequeñas, grandes. Hasta ahí, hasta 1970, hace nada, la mayor parte de la población de Argentina vivía en zonas rurales, no en zonas urbanas.
Ese es un hito muy importante porque nos permite después, hablando de Smart Cities, pensar las ciudades, pensar cómo vivimos, cómo queremos mejorar nuestra calidad de vida. Se inventa el GPS, se populariza alrededor de la década del 90. Yo muchas veces en estas cifras de años hablo de cuándo se popularizan en realidad estas tecnologías, más de cuándo se inventan. Por ejemplo, Internet se inventó mucho antes, se inventó en la década del 60, 70, pero la realidad es que se populariza en el 90, en el 95. Y así podemos continuar con la telefonía celular. Aquí marcamos cuándo es el cambio de milenio. El cambio de milenio es muy importante. Imagínense que es un evento que ocurre cada 1000 años y nosotros somos parte de ese cambio. Nosotros estamos en ese momento de la historia. Se empieza a hablar y se empiezan a promover las energías renovables como una preocupación genuina respecto de los problemas que está afrontando el mundo en términos de recursos naturales. Se crean los teléfonos inteligentes. Y recién, prácticamente en el mismo año, en 2007-2008, cuando hablamos de que se lanzan al mercado los primeros teléfonos inteligentes, el 50% de la población mundial empieza a vivir en ciudades. Y también, en 2010 aproximadamente, se genera un hito que es impresionante, que es la edición genética. Y a partir de ahí van a empezar a cambiar un montón de cosas en términos de salud, principalmente. Y por supuesto, y también esto se inventó antes, pero se populariza alrededor de 2012, 2013, la inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ok, sabemos todas estas cosas, ¿qué es lo que va a pasar ahora? O sea, ¿qué nos espera para el siglo XXI? El siglo XX ya sabemos cómo fue, ya está definido, problemático y febril. ¿Y el siglo XXI cómo va a ser? Ya lo estamos transcurriendo, ¿no? Entonces, para eso, me gustaría destacar la velocidad del cambio respecto, con un ejemplo, con los servicios. ¿Cuánto tardaron estos servicios? Son distintos servicios de los que usamos habitualmente. ¿Cuánto tardaron esos servicios para tener 100 millones de usuarios a nivel global, en todo el mundo? O sea, 100 millones de clientes o 100 millones de usuarios. La electricidad necesitó 70 años, desde su invención hasta que 100 millones de personas tuvieron electricidad en sus hogares, en sus industrias, etc. La telefonía fija, lo mismo, 70 años. La televisión, 30 años. Internet, 30 años, desde su invención hasta que se populariza y llega a 100 millones de usuarios. La telefonía celular, 20 años. Y ahí cambia el milenio y cambian los ritmos. Facebook, como un servicio, necesitó para llegar a 100 millones de usuarios globales 5 años. Con la invención de los teléfonos inteligentes, con los smartphones, solamente necesitamos 3 años para que se vendieran 100 millones de teléfonos inteligentes a nivel global. WhatsApp necesitó 2 años y ChatGPT necesitó 2 meses. Así que pasamos de servicios que necesitan 70 años para llegar a 100 millones de usuarios globales a servicios que necesitan 2 meses. Por lo tanto, la velocidad es enorme, la diferencia de esa velocidad. Y nosotros estamos en el medio, por supuesto. Así que ahora vamos a jugar un poco a cómo será el siglo XXI. Vamos a hacer un poco de futurología, vamos a divertirnos también con eso. Hay algunas cosas que ya sabemos, hay algunas cosas que son obvias, que yo las digo ahora y todos van a pensar, sí, bueno, pero eso ya lo sé. Y hay otras cosas que me puedo equivocar, porque puedo decir que sí o que no, y a lo mejor después eso se da o no se da. Pero la mayoría de estas cosas ya están bastante sabidas de que están ocurriendo o están por ocurrir. Entonces vamos a hablar de cómo va a ser el mundo en los próximos 20 años. No estamos hablando cómo va a ser dentro de 80 años. Estamos hablando de los próximos 20 años. Lo primero que tenemos que entender es que el cambio es global. Somos una sociedad globalizada y nos tenemos que pensar como individuos que viven en un mundo, no que viven en una ciudad
desconectada del resto del mundo, o que viven en un país, o que viven en una región. Vivimos en un mundo que está totalmente globalizado. Y ese mundo, no solo en términos geográficos está globalizado, sino que empiezan a ocurrir otras cuestiones que obligan a esa globalización. Aspectos legales, éticos, cuestiones industriales, artísticas, académicas. Entonces, por ejemplo, si queremos que haya, no sé, una aplicación de inteligencia artificial y de repente empezamos a sentir que eso puede generar algunas controversias, empezamos a hablar de legislaciones regionales, de legislaciones globales. Por lo tanto, ya no estamos legislando a nivel de un país, estamos pensando en legislar a nivel macro, a nivel global. Todo eso tarda, pero las cosas terminan siendo globales, el cambio es global. Mientras nosotros discutimos si las calculadoras o las no calculadoras en la escuela, la verdad es que ya no las necesitamos, porque ya ocurren otras cosas. Y mientras discutimos si taxis o aplicaciones, la verdad es que los autos se manejan solos. Entonces tampoco esa discusión termina siendo una discusión que nos va a servir en el mediano plazo siquiera. Es una discusión de hoy, es una discusión de hoy, de mañana, del año que viene. Pero no es una discusión que nos va a cambiar nuestro modo de vida. Y por otro lado, y después vamos a hablar un poquito más de esto, la inteligencia artificial se inventó hace muy poquito, está en pañales. Ustedes piensen que es una disciplina, es una ciencia que tiene 20 años y que tiene 10 años de crecimiento súper exponencial. ¿Cuántas ciencias, cuántas disciplinas crecieron tan rápido en tan poco tiempo? Y pensemos que, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿desde cuánto hace que los humanos construyen casas? Entonces, de una forma u otra, ¿desde cuánto hace que existe la arquitectura? Existe hace cientos o miles de años, profesionalmente, formalmente, con título, sin título, pero existe hace muchísimo tiempo. Entonces la inteligencia artificial está en pañales, pero a la vez es un bebé, está aprendiendo y tiene un montón de problemas, y esos problemas, que son errores, nos ponen en aprietos muchas veces y nos van a poner cada vez más en aprietos, y a la vez van a empujar a nuestra sociedad a que crezca en términos positivos. Entonces se da una cosa ambivalente, se da todo junto y es todo muy rápido. La inteligencia artificial hoy, además, es poco respetuosa de un montón de cuestiones, y está bien porque es disruptiva. Todo lo disruptivo es poco respetuoso y por eso crece tan rápido. A mi modo de ver, la inteligencia artificial es el área de mayor crecimiento actualmente y con mayor articulación entre otras disciplinas. De hecho, creo que no hay una sola disciplina que no esté de alguna manera intervenida o afectada en ese sentido. Y vamos a definir la inteligencia artificial, en realidad no la vamos a definir, sino que vamos a tomar una definición que es que la inteligencia artificial tiene por objetivo hacer que las computadoras puedan pensar como humanos. Entonces, como yo soy un humano, digo, bueno, quiero traducir esta frase que está escrita en japonés a idioma húngaro. Y la verdad que yo no sé ni japonés ni húngaro. Entonces no la puedo traducir. Pero nosotros a esto hoy lo hacemos con una computadora, no lo hacemos nosotros solos, excepto la persona que sabe japonés y húngaro. Por lo tanto, solo para jugar ahora, vamos a redefinir el concepto de inteligencia artificial que tiene por objetivo hacer que las computadoras puedan pensar como la humanidad, o sea, como el total de todos los humanos, el conocimiento de la humanidad. Y eso, por supuesto, es muy interesante, pero también nos asusta bastante. Entonces tenemos que entender esas cosas que están pasando para poder encontrarnos en ese punto y saber qué hacer bajo ciertas situaciones. Yo creo, y esto ya está bastante discutido, que estamos entrando y estamos transitando en realidad lo que es la era de la inteligencia aumentada. O sea, nosotros empezamos a sentir
que podemos, todo esto empezó con los buscadores en Internet, pero hoy es mucho más rápido, podemos saber prácticamente cualquier cosa. No lo sé, lo pregunto y lo sé en ese momento. Ah, pero la inteligencia artificial tiene errores. Entonces, bien, tenemos que ser cuidadosos, pero la verdad es que estamos en la era de la inteligencia aumentada y cada vez vamos a tener más disponibilidad de, no solo de información, sino de resultados en nuestra búsqueda de la información. Y eso nos pone en el lugar de, entonces, ¿qué hago ahora? ¿Pienso o dejo que piensen por mí? Y también vamos a discutir un poquito de eso. Ahora vamos a entrar en una parte un poco más didáctica. Hago algunas preguntas que me voy a ir respondiendo yo solo, porque es un poco aburrido hablarles a la distancia en remoto. La verdad que me hubiera gustado estar presencialmente allá, eh, pero bueno, no pude por una cuestión de agenda, básicamente. Pero me voy a hacer algunas preguntas y voy a ir jugando con eso. La primera pregunta es si en el futuro cercano los autos se van a manejar solos. Y la respuesta contundente es que sí, ya los autos se manejan solos. Hay cuestiones legales que hay que terminar de ajustar, hay cuestiones tecnológicas y técnicas que hay que terminar de ajustar, por supuesto la seguridad detrás de la conducción, pero por ejemplo, el próximo año, en marzo, en Europa ya se habilita de que los vehículos que están preparados puedan manejar solos con supervisión humana. Quiere decir que siguen teniendo volantes, siguen teniendo pedales, yo tengo que estar al mando, pero no necesito ser yo el que maneja. O sea, el auto puede manejar y yo soy responsable de qué pasa si no presté atención y el auto se equivoca. Y entonces ahí se resuelve una de esas primeras dudas, que es, frente a un accidente, ¿quién tiene la responsabilidad? Otra pregunta, ¿habrá sistemas de transporte regionales ultra rápidos? Y de vuelta, la respuesta en este caso es sí, va a haber sistemas ultra rápidos, porque siempre los transportes fueron cada vez más rápidos. Tendrán la forma que tengan, pero en los próximos años vamos a ver que el transporte regional va a ser cada vez más rápido y eso lo vamos a ver y va a llegar, aunque vivamos cerca o aunque vivamos lejos de las grandes ciudades. En algún momento eso termina llegando, como terminaron llegando todos los servicios que enumeramos al principio. ¿Va a haber cohetes espaciales que nos lleven a Japón en una hora? Y yo en el corto plazo lo veo más complicado. Igual no los prometieron en el 95, si no me equivoco a esto, pero, pero lo veo complicado en el corto plazo. Así que personalmente, jugando con esta historia que ya conocerán, no creo que esto pase en el corto plazo. ¿Podremos hablar en múltiples idiomas con otras personas? Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo? Bueno, con esto de la inteligencia aumentada. O sea, habrá algún dispositivo, tendrá la forma que tenga, cuanto menos invasivo sea, más interés va a haber en usarlo, y ese dispositivo nos va a permitir hablar con otras personas en otros idiomas. Entonces, eh, la traba del idioma para lo que es la comunicación entre las personas a nivel mundial no va a ser una traba en las próximas décadas, en los próximos años, porque ya está resuelto tecnológicamente esto. Lo que está faltando es aceptación cultural, lo que está faltando es un dispositivo que sea interesante, que sea cómodo, pero todas estas cosas llegan. ¿Habitaremos otros planetas? Por supuesto, pero no porque yo crea o no crea, simplemente porque hay un montón de personas, empresas y gobiernos tratando de lograrlo. Y la verdad es que siempre que la humanidad se propuso algo, lo consiguió. Entonces sí, definitivamente creo que esto va a pasar. ¿Cuándo? No sé, en las próximas décadas, pero va a pasar. Una cosa es llegar a otros planetas, otra cosa es habitarlos,
otra cosa es generar comunidades. Eso es mucho más largo plazo, al menos desde mi punto de vista, pero sí va a pasar eso. Esta pregunta me digo, se está poniendo un poco rara la presentación ahora. ¿Existe la vida extraterrestre? Yo la verdad que no tengo una respuesta para esto y no estoy para nada capacitado para responderlo, pero en realidad puse esta pregunta como una forma de juego, porque hace un tiempo leí algo que me pareció muy interesante y se los quería comentar. ¿Cuánto es lo más lejos que hemos llegado como humanos, en términos geográficos, fuera de la Tierra? Como humanos. Lo más lejos es a la Luna. O sea, una persona llegó a la Luna y nadie más llegó más lejos. Ahora, como humanidad, incluyendo nuestra tecnología, tenemos sondas, tenemos robots en otros planetas, por lo tanto hemos llegado muchísimo más lejos. Entonces, frente a la pregunta de si existe la vida extraterrestre o si nos vamos a encontrar con extraterrestres, la respuesta es, lo más probable es que nuestra tecnología se encuentre con la tecnología de ellos, en el caso de que hubiera ese encuentro. Por lo tanto, lo que quiero destacar acá no es tanto la cuestión extraterrestre, ¿no? Lo que quiero destacar es que nuestra tecnología va por delante nuestro ahora, en términos geográficos. Y eso es muy, muy importante. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que pasa una cosa así. Y nosotros estamos viviendo en ese momento. Ahora vamos a hacer una serie de preguntas más rápidas. Algunas vamos a responderlas, otras las vamos a dejar como inquietudes. ¿La inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? Personalmente, yo creo que cada vez que hubo un salto evolutivo, yo lo digo en esos términos, en la humanidad, hubo un montón de disrupciones y un montón de problemas y un montón de gente que se favoreció y gente que no se favoreció. Ocurrió, por ejemplo, con las revoluciones industriales. Y sí, yo creo que va a haber gente que se va a quedar sin trabajo, como también se van a crear un montón de trabajos nuevos. Pero la gente que se quede sin trabajo no es porque llega un robot y lo empuja y se queda con su lugar. Es porque ese trabajo deja de tener sentido en esa sociedad. Es como querer hoy ser chofer de carruajes. Es como querer hoy iluminar una casa con velas y no tener luz eléctrica, si la tuviéramos disponible. Entonces los trabajos que nos quiten, entre comillas, van a ser trabajos que en realidad perdieron sentido. Y lo importante acá como personas es reflexionar de qué es lo que hacemos, qué es lo que queremos hacer y por supuesto estar atentos a cuando esos cambios se dan. Tampoco las cosas ocurren inmediatamente y no es que mañana cambia todo, pero todo va llegando y es importante entenderlo. ¿Usaremos fuentes de energía limpias? Seguramente, porque hay un problema ambiental muy importante y lo que yo veo es que siempre que hubo problemas en el mundo como sociedad se encargó de resolverlos. Entonces creo, yo soy positivo en ese sentido, yo creo que vamos a tener la capacidad para resolver nuestros problemas ambientales. Eh, a cambio de sufrirlos, a cambio de darnos cuenta de que esos problemas son genuinos, son reales, que existen y que tenemos que afrontarlos. Pero yo creo que tenemos capacidad para poder resolverlos. ¿Será común interactuar con robots? Por supuesto, ya es común interactuar con robots. Ahora, una cosa son los robots con forma humana y otra cosa son los demás robots. Por ejemplo, si tenemos, no sé, una aspiradora en casa, es un robot. Si trabajamos en una fábrica y hay máquinas que nos ayudan o que trabajan solas, también son robots. Los robots humanoides, bueno, ya hemos visto estos días, estas últimas semanas, que son cada vez más frecuentes, que ya tienen precio, cuestan $30.000, es un montón, pero están ahí. A mí personalmente me interesa interactuar con un robot humanoide, no sé, la verdad que nunca lo pensé, me parece que no, pero nunca lo pensé. Pero un auto que se maneja solo, ¿no es un robot?
Y a mí me encantaría tener un auto que se maneje solo, porque personalmente no me gusta manejar. Entonces, habrá robots con los que sí voy a interactuar y otros con los que no voy a interactuar. ¿Viviremos más años? Esta pregunta me queda súper grande, pero tengo una certeza que es sí, porque la medicina acaba de dar un salto cualitativo enorme con la edición genética y todavía eso no lo estamos viendo como humanidad, no nos está llegando todavía, porque faltan cositas en el medio. Pero solo para ponerlo en contexto, hace 200 años, solo 200 años, las personas vivían, las personas que no morían en la infancia, porque era muy común morir en la infancia o al nacer, las personas que pasaban su infancia y sobrevivían, vivían entre 50 y 100 años. Hace solo 200 años. Y hoy es común que las personas vivan entre 75, 80 o más años. Entonces quiere decir que solo con algunas cuestiones que la medicina descubrió en el siglo XX, hemos alargado nuestra esperanza de vida 15 años. Si estamos diciendo de que estamos descubriendo cosas que son transformadoras, bueno, sin dudas eso va a pasar. ¿Cuándo? No lo sé, pero va a pasar. Esta pregunta también me gusta. ¿Seremos más tontos al dejar que la inteligencia artificial piense por nosotros? O sea, ¿nos vamos a convertir en personas que no piensan porque delegamos ese pensamiento en una inteligencia artificial? Y yo a esto lo pongo siempre en el juego con lo de la calculadora de la escuela. Si yo usaba la calculadora en la escuela, entonces iba a ser bruto toda mi vida porque no iba a aprender a sumar. Y la pregunta es, ¿hoy la humanidad tiene más capacidades o menos capacidades que hace 100 años o 50 años para hacer cálculos, para entender problemas, para resolver problemas? Problemas lógicos, problemas complejos. Por supuesto que tenemos más capacidad que antes. Entonces, como sociedad global y como individuos, ¿no? Como personas sueltas. Entonces, por supuesto que no, eso no va a ocurrir. No vamos a dejar de pensar, no vamos a delegar nuestras neuronas a una inteligencia artificial. Eso no ocurre. Lo que va a ocurrir es que vamos a poder desentendernos de algunas cuestiones para entender otras cuestiones que son más complejas. Y esta pregunta es complicada. ¿Se intensificarán los debates éticos y legales? O sea, ¿vamos a empezar a poner en duda cuestiones que ya estaban definidas desde lo ético y desde lo legal? Sí, sin dudas. Un ejemplo de esto, hay miles de ejemplos de esto, pero un ejemplo de esto es lo que ocurrió en las Olimpiadas eh, con, eh, con boxeo femenino. eh, Habrán visto que había una mujer que tenía testosterona más alta que el resto y empezó todo un debate ético de si esa persona que era mujer podía o no podía competir legalmente. Entonces la pregunta que me hago es, ¿y cuando podamos modificarnos genéticamente, cuando podamos eh, tener por opción entre comillas, superpoderes comparados con otros, todo eso termina llegando. No llega mañana, no llega dentro de 10 años, pero termina llegando. Y estamos hablando de qué ocurre en un siglo, qué ocurre en los próximos años, y claramente ni hablar de la inteligencia artificial y todos los debates que hay alrededor incluso de los derechos de las computadoras. Por lo tanto, sí, esas cosas van a ocurrir. Como resumen, el cambio es veloz, cada vez es más rápido y la pregunta es, y por supuesto tengo una respuesta personal para esto, pero no tengo una solución, la pregunta ¿es igual de veloz para todos? El cambio es igual de veloz para todos. El problema es que no todos estamos en las mismas condiciones de afrontar esa velocidad. Por lo tanto, lo importante es que como sociedad tratemos de sumarnos, tratemos de hacer las cosas para poder todos juntos ir hacia adelante
y no cada uno salvarse como puede con las herramientas que puede, porque eso es bastante injusto pensándolo como sociedad. Y cuando hablo de sociedad, hablo de una sociedad global. Y estoy involucrando a todas las personas del planeta, no solamente una ciudad, mis amigos o mi familia. El mundo, sí, es cada vez más complejo y yo creo, por suerte, que el mundo es cada vez más complejo. Porque la complejidad en la historia nos hizo mejores. Cada cambio histórico que hubo de los que veíamos al principio de la presentación hicieron que como sociedad, no como individuos sueltos, porque yo no me puedo comparar con Newton, porque Newton era 1000 veces más inteligente que yo, pero como sociedad somos mucho más inteligentes hoy que la sociedad en la que vivía Newton. Por lo tanto, sí, el mundo es más complejo, es más complicado, también es más complicado, pero por suerte, porque quiere decir de que vamos evolucionando. ¿Cómo afrontar los cambios? Bueno, eso es una gran pregunta. Yo no tengo una respuesta para cómo afrontar los cambios. Lo que sí puedo decir es que tenemos que entender esos cambios, que tenemos que ser partícipes de todo eso. Y por supuesto hay una gran cuestión que es la educación. Si nosotros nos preocupamos por aprender, si nuestros gobiernos se preocupan por ayudar a que la sociedad tenga una mejor educación, esa diferencia de velocidad nos va a afectar mucho menos que si no estamos preparados. Así que bueno, les agradezco por no haberme tenido ahí, pero traté de estar presente. De vuelta me hubiera gustado poder verles las caras y charlar después de la presentación en directo. Mi nombre es Federico González Bricio, les comenté que soy profesor en la Universidad de Tierra del Fuego, trabajo en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y soy cofundador de Panal. También aprovecho para contarles que aquí les dejo mi email, que lo pueden ver en pantalla, y siéntanse libres de escribirme. Yo trato siempre de responder con algunas demoras, pero lo hago. Bueno, muchísimas gracias, Fede. Y tenemos algunas preguntas para hacerte sobre tu exposición. Parte de los cambios de los que hablas tienen que ver con las ciudades inteligentes y lo que vemos es un gran interés por parte de los expertos en este concepto, pero uno se pregunta también cómo se traduce esto en la vida cotidiana de las personas. Te quería preguntar si vos crees que las ciudades están listas e interesadas en adoptar estos cambios tecnológicos. Cuando hablo de las ciudades me refiero sobre todo a las personas, ¿no?, que están en las ciudades. Claro. Yo creo que sí, porque desde un punto de vista, a ver, las personas somos muy permeables a la tecnología. Si tenemos cómo afrontarla en términos económicos, todos vamos y compramos algo de tecnología. Por lo tanto, si hablamos de tecnología, creo que las sociedades son permeables a ese cambio tecnológico. La cuestión acá está en que el cambio no solamente es tecnológico, es un cambio cultural, es un cambio, es un cambio total. Cambian cuestiones éticas, cambian cuestiones legales, cambia la forma de relacionarnos entre las personas. Entonces, las ciudades inteligentes, el concepto de ciudades inteligentes que surgió hace 20 años en, en una convivencia un poco asociada a lo techi, con los sensores y que la ciudad esté trabajando con el Big Data todo el tiempo y eso, después fue cambiando bastante. Entonces, si bien hay un interés por parte de las ciudades inteligentes de manejar toda esa tecnología, también hay un interés renovado por otras cuestiones que tienen que ver con lo ambiental, que tienen que ver con lo social, con la equidad, etc. Buenísimo. Y te hago una pregunta más, Fede. Desde tu experiencia en nuestra provincia, ¿qué oportunidades específicas ves vos para implementar estrategias vinculadas al concepto de Smart Cities en Tierra del Fuego? Mira, la pregunta me gusta. Primero, una aclaración. Yo hace 2 años que no estoy en Ushuaia, en Tierra del Fuego, entonces han cambiado algunas cosas y por lo tanto algunas cuestiones a lo mejor me las estoy perdiendo.
Pero la primera cuestión es que creo que Tierra del Fuego debería estar mucho más asociada a Antártida de lo que está. Porque Tierra del Fuego, o mejor dicho, Antártida es parte de Tierra del Fuego, lo sabemos y lo vivimos así, y yo no siento que eso esté ocurriendo. No siento que esté ocurriendo en términos de infraestructura, no siento que esté ocurriendo en términos sociales. Estamos discutiendo otras cosas y nos vamos perdiendo eso, porque si bien hay una ventaja geográfica y una cercanía física, sabemos que no somos los únicos. Y frente a eso, y frente a la tecnología y a la facilidad que impone esa tecnología después, creo que nos estamos perdiendo algo muy importante. Bueno, Federico, muchísimas gracias por compartir tu visión sobre la relación de los humanos con el cambio. Y bueno, esperamos verte en futuras ediciones de Finnova para seguir conversando sobre las habilidades y las tecnologías del mundo que viene. En nombre de Finnova quiero agradecerte y bueno, esperamos verte en el futuro. Bueno, muchas gracias por la invitación. Por supuesto que la próxima trataré de estar. Y de vuelta me encantaría estar allá, porque yo sé que no es lo mismo hacerlo presencial que virtual, pese a todo lo que hablamos recién. Pero nada, es lo que hay. Bueno, muchas gracias, Fede. Gracias.